Análisis venezolano con Unay Amenábar. Continuamos, amigos, conversando con José Torrojardi, economista, experto en materia petrolera, y dejamos antes de la pausa un interrogante con relación a las expectativas para este próximo año 2016, dado como está terminando este 2015, y también qué hacer con Petróleos de Venezuela. Pero comencemos otra vez con el panorama general de 2016. Bueno, mira, si continuamos escarbando en el fondo del foso donde estamos metidos, va a ser muy malo. PDVSA está profundamente dañada. Tenía que estarlo. Agarraron 300.000 años de experiencia y conocimiento de la gente que más sabía de PDVSA y los votaron. De manera que ahí no hay el conocimiento suficiente. Eso se politizó. Ahí hay muchísima gente, no sé, importando alimentos que a veces se pudren en las aduanas o sembrando yuca. El año pasado el informe anual y cuentas de PDVSA tenía media página de cada siembras de yucas de PDVSA, cosa que a mí me decía, ¿qué hace PDVSA sembrando yuca? Bueno, cosas por el estilo. Así no vamos a ninguna parte. PDVSA es una empresa petrolera. Una empresa petrolera tiene que explorar por el petróleo, producir petróleo, refinar petróleo. ¿Qué hacía PDVSA antes? Venezuela tuvo una posición excepcional en el mundo. Primero, PDVSA era la segunda mayor empresa petrolera del mundo, cosa que los venezolanos no sabíamos. Pero además habíamos logrado un sitio privilegiado, porque sacábamos el petróleo del subsuelo venezolano y lo llevábamos hasta el tanque de gasolina de los automovilistas americanos, pasando todo el tiempo por instalaciones venezolanas, yacimientos venezolanos, pozos venezolanos, refinerías venezolanas aquí o allá, oleoductos venezolanos. Teníamos oleoductos que atravesaban a los Estados Unidos de sur a norte, teníamos tanqueros venezolanos, teníamos 14.000 estaciones de servicio banderadas con la marca Citgo. ¿Y qué ha pasado con todo eso? ¿En qué punto está Citgo en este momento? Bueno, han vendido buena parte de las refinerías, otras las hemos perdido en juicios. La refinería de Sweeney la acabamos de acá un tribunal de dictaminar en contra de Venezuela. Tenemos otras amenazadas con los arbitrajes internacionales que estamos montando de exportar 1,5 millones de barriles diarios de petróleo a los Estados Unidos. Éramos el primer proveedor externo, hoy en día debemos estar en el orden de 700.000 barriles diarios. De 14.000 estaciones de servicio banderadas la marca Citgo, si quedan 3.500 es mucho. O sea, el 25%. Sí, hemos desviado la producción de Venezuela de los Estados Unidos. Un tanquero que salía de las costas de Venezuela en 5 días estaba en las costas del Golfo de México, donde había 7 u 8 grandes refinerías venezolanas dispuestas, diseñadas como un traje a la medida para las características del crudo venezolano, donde allí se podía refinar nuestro petróleo y después distribuir a través de nuestras propias estaciones de servicio. Pero ¿qué hizo el gobierno que no le gustaban los americanos? Bueno, empezó a enviar cada vez más petróleo a China. El único problema es que así como un tanquero tardaba 4 o 5 días en llegar a las costas del Golfo de México, tarda aproximadamente 45 días en llegar a China. ¿Y ese petróleo que sale de Venezuela realmente llega a China o se termina vendiendo en las islas del Caribe? Digamos, se termina haciendo otro tipo de negocio que no tiene que ver con que el tanquero llegue a China. Bueno, mira, se terminará haciendo otro tipo de negocios porque en China no existe ni una sola refinería capaz de procesar los crudos venezolanos. Esos crudos pesados y ácidos de Venezuela no existen refinerías capaces de procesarlo. Pero estamos corriendo todas las desventajas del mundo. En los Estados Unidos, Citgo controlaba el 10% del mercado interno de gasolina, que es el mercado más grande del mundo, y hemos renunciado a eso voluntariamente. Nosotros teníamos, por ejemplo, el Caribe, era una zona. La zona más rentable para el petróleo venezolano era el Caribe. Incluso habíamos construido una refinería en asociación con GES, con Amarada GES, en las Islas Vírgenes, para poder procesar allí y distribuir tanto a la costa este de los Estados Unidos como a las islas del Caribe. Pero el gobierno destruyó eso, la refinería quebró. ¿Por qué? Porque hoy en día en lugar de vender el petróleo del Caribe, se lo regalamos, se lo subsidiamos. Con lo cual, de paso, destruimos las refinerías que tenemos en Alemania. Fíjate cómo operaba el sistema antes. Venezuela siempre le entregaba petróleo a Cuba desde los gobiernos anteriores. ¿Pero por qué? Nosotros tenemos 4 grandes refinerías en Alemania. Llegamos a la conclusión de que era más barato abastecer a aquellas refinerías con petróleo ruso hasta Alemania, que era muy corto, y a cambio de eso nosotros entregábamos petróleo venezolano en Cuba, que era un mercado ruso que les quedaba muy lejos.
Esa era una triangulación que era extremadamente eficiente. Pero en el momento en el que el gobierno decidió que más bien le iba a entregar el petróleo bajo subsidio, bajo condiciones excepcionales de subsidio en las áreas del Caribe, bueno, ya la refinería de allá, de las 4 refinerías de Alemania, ya no eran tan rentables. Las perdimos, las vendimos y nadie nos dieron ni por cuánto, ni para qué, ni qué se hizo con ese dinero. Bueno, que eso, por cierto, toda esa opacidad y todos esos manejos irregulares están haciendo que ahora el expresidente de PDVSA y exministro de Energía le estén abriendo un proceso judicial en los Estados Unidos, ¿no? A Rafael Ramírez. De ser cierto esto que venimos leyendo en el Wall Street Journal y hemos estado en el New York Times y todas estas cosas, de ser cierto, yo no me atrevo a llamarlos sino de presuntos, porque yo no sé en qué riesgos incurro, pero si esos presuntos cosas son ciertas, bueno, entonces lo que está ocurriendo en Brasil, donde la presidenta de Brasil está a punto de ser sometida a un impeachment por las cosas de corrupción que se dice han ocurrido con Petrobras, bueno, eso se quedaría pálido de ser ciertas estas presuntas acusaciones que existen en PDVSA. Cuando hay algunas personas que señalan, bueno, tenemos que dejar de regalar el petróleo a las islas del Caribe, a otros países de la región que están en peores condiciones económicas de Venezuela, el discurso es siempre, bueno, la falta de solidaridad con los más desposeídos. Pero tradicionalmente Venezuela, a través del Acuerdo de San José, junto con México, terminaba dando también apoyo y condiciones muy ventajosas. O sea, eso es también parte de las mentiras que se han venido forjando en todo este tiempo, ¿no? Diarios, 40.000 México y 40.000 nosotros. Pero es que la solidaridad no es regalar. La solidaridad es permitir que haya actividad. De hecho, las mismas islas del Caribe, dentro de poco ya no les va a interesar comprarle a Venezuela. ¿Por qué? Porque ellos saben que Venezuela pronto no va a estar, ha venido disminuyendo sustancialmente. ¿Y qué está ocurriendo mientras tanto? Los Estados Unidos, que está aumentando sustancialmente su producción de gas con el petróleo de lutitas, el fracking, que se ha desarrollado gracias a las inseguridades que generan los productores de petróleo al subir el precio artificialmente, hoy en día ya pueden exportar gas y tienen excedentes de gas. Entonces, ¿qué le está diciendo a los Estados Unidos a las islas del Caribe? Bueno, a base de inversiones, cambien sus patrones de petróleo venezolano a gas americano. Y se están haciendo grandes inversiones y todo el mundo va a salir ganando. Los únicos que vamos a quedar en la estacada vamos a ser nosotros, porque vamos a pagar los errores de 15 años de engaño. Bueno, ya 17. 17. Sí, señor, es una barbaridad. Bueno, digo 15 porque realmente los primeros 2 años el impulso se mantuvo y realmente fue después del fulano paro que provocó el presidente Chávez, según su propia confesión, lo vuelvo a repetir en la Asamblea Nacional. A partir de ese paro es cuando se empezó a destruir a PDVSA. Pues muchísimas gracias, doctor Toro, por habernos dado estos 12 minutos. Encantado, como siempre, de conversar con ustedes, de compartir todo el conocimiento y toda la experiencia que tiene José Toro Hardy con todos nosotros y con todos ustedes también aquí a través de Análisis Venezolano. Será hasta la próxima. Nos vemos. Quality Engines presentó Análisis Venezolano con Unay Amenábar.